La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros, de este martes 7 de febrero de la quinta semana del tiempo ordinario. En nuestra lectura del Evangelio de San Marcos, ya pasamos al capítulo 7, lo vamos a iniciar en los versículos del 1 al 13. Ayer veíamos cómo, con esta especie de resumen, el evangelista cierra una etapa, una enseñanza particular, una catequesis de lo fundamental que es tener confianza y abandono en Jesús. Ponernos totalmente a hacer este acto de confianza y abandono para después poder constatar cómo Él transforma nuestras vidas, cómo Él cura, sana, hace nuevo, como nos dice el texto del Apocalipsis, que Él tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Ahora empieza otra enseñanza, otra secuencia. Vamos a escuchar la lectura de estos versículos del 1 al 13 del capítulo 7. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó sobre ustedes Isaías, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Como les comentaba, entramos en una nueva sección y el tema central de esta nueva sección de Marcos es comparar a Jesús, maestro, con otros maestros. ¿Qué es lo que enseña Jesús? ¿Qué es lo que enseñan estos otros maestros? Dejando a la audiencia, recordemos que los evangelios fueron escritos para ser oídos, y en esa época oír era vivir, era el equivalente, diríamos, de Netflix, ¿no? Entonces los relatos que hacían los grandes contadores de historias metían completamente a la gente en la escena, vibraban con la escena. Nosotros hemos perdido un poco eso por nuestro énfasis en otro tipo de vehículos de comunicación. Pero en esa época, oír un cuento era vivir el cuento, meterse. Y entonces los evangelios fueron escritos para eso. En esta primera escena, vemos todo inicia con una crítica, ¿no? Dice aquí que unos fariseos y escribas habían venido de Jerusalén a Galilea. Esto no era necesariamente raro. Galilea y Jerusalén estaban muy fuertemente vinculados. En medio tenían un territorio de gente, de samaritanos por un lado, y también algunos pueblos paganos de lengua griega, la Decápolis, ¿no?
Pero Galilea podríamos decir que era una especie de enclave de judaísmo tradicional, lejos, en el norte. Y ocupaba también un papel importante en la economía del pueblo judío, ¿no? Galilea es un territorio rico. Jerusalén es un territorio pobre. No tiene agua, en fin, era difícil vivir en las alturas de Judea. En cambio, Galilea era un vergel, había todo tipo de productos, el pescado también famosísimo. Y entonces la población de Jerusalén, con sus observancias religiosas y demás, tenía la seguridad de que en Galilea había gente que producía estos alimentos que para ellos eran kosher, eran apartados, eran, digamos que mantenían la pureza ritual que buscaban. Y el relato que acabamos de escuchar empieza una discusión del Señor Jesús sobre dos tipos de pureza: la pureza ritual y la que podríamos llamar la pureza moral, que no es que él la inventara, ya era parte de la tradición judía. La pureza ritual dice o enseñaba, de acuerdo a los propios textos de la Torá, que había algunas cosas que cuando se tocaban dejaban a la gente impura. Tocar a un muerto, tocar secreciones animales, el flujo menstrual, etc., dejaba a la persona impura y por lo tanto excluida de los rituales. No podían entrar al templo, etc. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Algunas corrientes del judaísmo de la época, como es el caso aquí, le ponían un énfasis muy grande a este tipo de pureza ritual. Y se les olvidaba la pureza moral, es decir, cuidar